El ovni caído en Bolivia. El 6 de mayo de 1978, siendo aproximadamente las 16:15 horas, algo chocó contra unas montañas a orillas del río Bermejo, en la zona de Mecoya, cerca de la frontera entre la provincia boliviana de Tarija y Argentina. Cientos de personas fueron testigos de lo que tiempo más tarde se describió como un objeto de forma cilíndrica, con una cola de fuego llameante. El choque causó una explosión supersónica que se escuchó a más de 200 kilómetros de distancia, quebrando y rompiendo cristales de ventanas hasta 50 kilómetros a la redonda. Al día siguiente, un enjambre de periodistas se dirigieron a la ciudad más cercana, Aguas Blancas, para ocupar cuartos de hoteles, siguiendo de cerca las novedades del caso. Un gran número de testigos afirmaban haber visto el objeto. La mayoría lo describieron como cilíndrico y metálico. El ejército boliviano parecía estar convencido que se trataba de un ovni. El cabo Natalio Ruiz Farfán, de la Unidad de Policía Fronteriza de la pequeña localidad de La Marmora, departamento de Tarija, confirmó el accidente a los periodistas con la siguiente declaración. Fue alrededor de las 4:15 p.m. cuando un objeto cilíndrico hizo temblar la tierra. Imagínense lo que hubiese ocurrido si el ovni caía sobre el complejo de casas. El diario Clarín de Buenos Aires publicó el 14 de mayo que el objeto había sido encontrado. Como fuente, citó al jefe de policía de Tarija, que afirmaba: nuestros hombres han descubierto el objeto y lo inspeccionaron, pero no han recibido instrucciones para hacer nada todavía. Es un cilindro metálico opaco de casi 4 metros de largo, con algunas abolladuras. Nadie sabe lo que es, ni lo que hay dentro de él, y estamos a la espera de la llegada de varias comisiones técnicas especializadas. Un experto de la NASA llegará mañana por la mañana. Finalmente, ningún experto de la NASA llegó a Tarija. En su lugar, llegaron 2 oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el coronel Robert Simmons y el mayor John Heisey, quienes se hicieron cargo y transportaron el objeto en un avión Hércules C-130 que los esperaba en La Paz. Cuando los periódicos comenzaron a averiguar en la Embajada de Estados Unidos con respecto a dicha misión secreta de Simmons y Heisey, se encontraron con una negación rotunda y absoluta. 2 años más tarde, 5 documentos secretos sobre el caso fueron abiertos por el Departamento de Estados Unidos, donde se reveló que Simmons y Heisey fueron asignados por el agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en La Paz y volaron a Tarija acompañados por un oficial de la Fuerza Aérea de Bolivia, en el marco de un proyecto secreto sobre ovnis denominado Moon Dust.